escuchas bien ahora? Te oigo perfectamente, Pepe. Muy Perfectamente. bien. ¿Y todo Eh, está? yo a ti me temo, vamos a ver los comentarios que nos puede hacer la gente en directo o Georgina, pero me temo que se entrecorta. Háblanos un poco, cuéntanos cómo estás viviendo el confinamiento. Bueno, la verdad es que no nos podemos quejar porque aquí estamos en Mallorca, en esta isla tan bella y tenemos la suerte de tener jardín y una casa muy agradable y la verdad es que, pues, ¿qué ha pasado? Hemos leído más que lo habitual Ujú. y no, hemos echado de menos a los amigos, pero hemos hablado por teléfono, como mucha gente, y hemos aprovechado esos días para pensar un poco lo que estábamos viviendo y para ver y pensar de qué forma y de qué otro mundo tendremos después de esto, ¿no? Pero claro, hemos seguido las consignas y como todo el mundo, me imagino. Muy bien, creo que se te oye bastante bien, Jean-Marie, con lo cual, si te parece, yo he hecho la presentación, me has dado tiempo para hacerla, con lo cual ya vamos a aprovechar el tiempo y si quieres directamente te presento, hago una pequeña biografía tuya, que no puede ser nunca tan pequeña, y directamente empezamos con las preguntas. Sabéis todo el mundo que podéis hacer las preguntas, formular las preguntas en este directo y algunas que nos han hecho previamente, con lo cual estaremos una media hora de debate o de conversación nosotros y a continuación tendremos las preguntas del Instagram. Muy ¿De bien. acuerdo? Pues mira, Jean-Marie del Moral es hijo de padres españoles exiliados después de la guerra, de nacionalidad española pero nombre francés, porque parece que un funcionario no quiso ponerlo aquello de Juan María. Mantuvo desde su infancia la conexión con España y desde 2012 reside en Mallorca, como decías. Hizo la mili francesa en Tahití y le asignaron algo tan curioso como una radio para hacer de locutor. En 1973 comienza a trabajar como fotógrafo para el periódico La Humanité, para quien también cubrió, y entre otras muchas cosas, la revolución de los claveles portugueses. En 1974 se mudó a Canadá y Estados Unidos y descubrió a los grandes fotógrafos americanos. Trabajó como fotógrafo documental, como fotógrafo en el documental de los Juegos Olímpicos de Montreal en el 76 y en el 77 regresa a Europa, colabora con muchas revistas, luego lo comentaremos, muchas publicaciones, y le pasa algo muy especial que es que retrata a Joan Miró para una película sobre intelectuales españoles después de la muerte de Franco. Conocer a Miró determinará su futuro en la fotografía. Desde entonces ha fotografiado los talleres y los procesos creativos de pintores y escultores de todo el mundo. Destaca su interés especial por los artistas españoles de la Escuela de París, con Apeles Penosa a la cabeza, y especialmente el seguimiento a lo largo de muchísimos años de la obra y el trabajo y la persona de Miquel Barceló. Su libro Barceló, de 2003, lo editaron 5 editoriales europeas, que solamente os menciono Steidel y Thames Hudson, nada más y nada menos, está muy agotado. También ha fotografiado, ha retratado a autores internacionales como Lichtenstein, Motherwell, también españoles como Tapies, Saura, Julian Schnabel, Wei Wei y infinidad de grandes y no tan conocidos autores. Expuso en Arles en el 88, en el Museo de la Ciudad de Lisboa, en el IBAM y en Tabacalera recientemente, precisamente los retratos de artistas. Destacar su libro El ojo de Miró, que publicó la Fundación Miró, y La fábrica en 2015, y un libro de conversaciones que ya lo habíamos leído y me ha servido mucho para preparar esta conversación, que os lo recomiendo encarecidamente, que se llama Conversaciones con Jean-Marie del Moral, por Antoni Pons, y que está publicado en Siola y en el 2017. Y precisamente, Jean-Marie, tienes esta semana la publicación en El País de una fotografía diaria. Exacto, es en la sección Opinión del País, donde habitualmente publican una foto cada día de un fotógrafo con una temática, ¿no? Y cuando
pensé en ello, pues yo propuse una frase que es mantenga las distancias, ¿no? Que es de actualidad. Y entonces, buscando en mi archivo, pues he destacado 6 fotografías hechas entre el 1974 y el 2005, donde los elementos o los personajes mantienen distancia, ¿no? Y es un guiño a lo que estamos viviendo y lo que nos toca vivir. Pues se podrá seguir si habéis comprado El País o si lo seguís en digital hasta el El, domingo, ¿no? Me parece que se el publica. sábado, sí. Cada día hay una entrega. Los inicios, Jean-Marie, a los 14 años dejas la escuela para disgusto de tus padres, trabajas como ayudante de fotografía de una empresa de ingeniería aeronáutica. A los 20 ya estás trabajando en la plantilla como fijo del diario comunista Humanité. Y a los 21 te trasladas a Canadá, donde trabajas en fotografía publicitaria, industrial y deportiva. Parece que asustaste bastante a tus padres con eso a los 14 años. ¿De dónde surge esta pasión por la foto tan precoz? Bueno, pues esto se lo debo a un maestro en la escuela, que era un maestro que se llamaba Monsieur Mallet, que era un aficionado a la fotografía y a los pájaros. Y resulta que en clase, pues nos proyectaba unas diapositivas de fotos de pájaros que había tomado él, y un día nos llevó, bueno, nos enseñó su teleobjetivo, ¿no? Y nos permitió a cada alumno mirar en el teleobjetivo. Y esto fue realmente una revelación, fue realmente extraordinario. Y yo tenía, si recuerdo bien, 12 años. Y empecé a pensar en la fotografía. Me compré en el mercado de las pulgas un aparato Kodak que me costó 2 francos en aquella época, y como con mucha ingenuidad me fui al Zoo de París, y yo pensaba que podría tomar con esta cámara unas fotos de pájaros o de lo que sea, ¿no? Y claro, las primeras fotos fueron bastante caóticas, ¿no? Pero esto no impidió que me transmitiera el deseo de ser fotógrafo. Y a los 14 años, pues la pasión no había caído, sino al contrario, y anuncié a mis padres que quería dejar la escuela y entrar como ayudante de fotografía. Y así fue. Y la verdad es que mis padres me dijeron, mira, si es verdad lo que sientes y vemos que estás realmente en ello, pues adelante. Y así fue. Después el cambio realmente entre trabajar en Humanité, un periódico del diario del Partido Comunista en Francia, y en aquella época había periódicos tan ligados a partidos, pero saltar a Canadá, trabajar en publicidad, parecen dos mundos totalmente opuestos, ¿no? Pero todo este momento fue un momento de formación muy importante para ti, ¿no? Claro, yo creo que, bueno, yo soy de una generación donde los fotógrafos teníamos que podíamos hacer muchas cosas. Te podía caer un reportaje, un retrato, un paisaje vamos, muchos temas, ¿no? En l'Humanité lo que yo aprendí mucho era analizar la actualidad, ¿no? El evento, eh, tal como lo podías interpretar, tal como podías dar a ver una situación dada, ¿no? En aquella época, l'Humanité era un periódico muy importante en Francia. Tenía muchos lectores, muchos seguidores, y además llevaba una política gráfica muy interesante. Y claro, para mí fue... yo recuerdo que en los reportajes pues te codeabas con Henri Cartier-Bresson, con Robert Doisneau, con William Klein, con todo el mundo, ¿no? Y solo en observar dónde se colocaban esa gente aprendías mucho. Y claro, yo me fui a Canadá por decisión propia, quería descubrir un poco y viajar mucho. Y claro, en Canadá la prensa no era tan
bueno, en América había unos periódicos extraordinarios, pero en Canadá no había prensa equivalente, ¿no? Entonces, la única forma de trabajar era meterse en publicidad y en mi caso fue publicidad industrial. Es decir, que desde el Humanité, donde yo empecé a hacer fotos en fábricas, en obreros en huelga, todo ese mundo industrial me apasionaba y tuve la suerte en Canadá de ser contratado por una gran empresa de industria de papelera, la Canadian International Paper, por la cual durante más de un año y medio estuve viajando por Canadá y haciendo fotos de todo el proceso, desde el árbol hasta la hoja de papel, ¿no? Y fue extraordinario, porque al final era reportaje puro, y en este caso era industrial, y bueno, podías también aprender mucho. Y luego trabajé para esta revista Fortune, que era la revista de Time Life, que era también una revista de economía, pero que también dedicaba gran parte a la iconografía y era una revista, fíjate, en Fortune trabajó Walker Evans durante muchos años, ¿no? Entonces, para mí era un sueño, ¿no? Bueno, siempre has dicho que no te gusta demasiado que te encasillen, ¿no? Porque hay una maldita tendencia a encasillar a los artistas y a encasillar a las personas, pero es increíble que tú has trabajado, además de por grandes revistas, grandes medios, para Vogue también, más adelante, Madame Figaro, El País Semanal, cantidad de medios. Has viajado con estos medios a lo largo, alrededor del mundo, fuiste muy tempranamente a URSS, a China, has vivido la época dorada realmente de las revistas y has también publicado bastantes libros, decenas de libros, porque contándolos hay muchísimos, en Flammarion, en Ediciones Duchesne, en Thames and Hudson. Sí. Eres un afortunado. Claro, no me puedo quejar. La verdad es que a cada vez que pienso en este oficio, la alegría que me ha aportado el ser fotógrafo, vamos, es que fíjate la suerte que era. Te pagaban, viajabas en unas condiciones extraordinarias, en aquel entonces te daban tiempo para hacer un reportaje y claro, a veces viajabas con un periodista con el que te hacías amigo a lo largo del tiempo y era un diálogo permanente, era una aventura intelectual y visual única, ¿no? Y es verdad que hoy en día, primero, por desgracia, la prensa ya no tiene este papel que tuvo en los 70 y hasta, digamos, el principio de los 2000, ¿no? 2010, pero es verdad que he sido muy afortunado, como muchos fotógrafos de mi generación, porque claro, era un sueño, la verdad, es que vivir de hacer fotos y además descubrir el mundo y descubrir gente extraordinaria, porque podías pasarte de visitar a una persona muy humilde a otra más, o bien un artista o un escritor, y aprendías de cada uno. Y para mí fue la mejor universidad. Es verdad que yo he dejado la escuela a los 14, pero esto fue una oportunidad extraordinaria para aprender y abrirse al mundo, ¿no? Dices que en realidad eres fotógrafo por tres influencias: el cine, la literatura y el arte. Te voy a hacer una pequeña encerrona y te voy a pedir que elijas uno de los grandes, además de la fotografía, uno solo, que realmente ha sido el gran personaje del mundo de estos cuatro ámbitos para ti, de influencia para ti. En la fotografía. En la fotografía, Paul Strand, este fotógrafo americano extraordinario, porque a mí me parece que lo que me gusta de las fotos de Paul Strand es el silencio, es decir, que tiene una mirada que a veces parece muy sencilla, pero que es tan profunda y tan poética, ¿no? Y llegar a este punto es realmente, para mí, es extraordinario. Son muchos los fotógrafos que... Coincidencia contigo, se retiró al final
de su vida a Francia, pero también se retiró a fotografiar su jardín, ¿no? En el Claro, cine, en el cine Federico Fellini, sin duda. pero era un Fellini. personaje insoportable, ¿no? No quería, no se dejaba fotografiar. Bueno, yo tuve con él una experiencia, pero no por culpa suya, por culpa de un amigo periodista. Resulta que esto fue en los años, creo que en 80, a finales de los 80. Yo colaboraba con un amigo que es François Forestier, es un gran crítico de cine, y trabajábamos los dos para el Vogue, ¿no? Y precisamente para el Vogue España. Y François iba detrás de Fellini desde muchos meses, intentando entrevistarle y claro, Fellini se negaba. Y un día yo estaba haciendo un reportaje aquí en España, en Cuenca, para una revista que era Air France Madame, una revista bastante buena, y me llama François y me dice, esto debía hacer un martes, y me dice, mira, tenemos cita el viernes en Roma con Federico Fellini. ¡Wow! Extraordinario, ¿no? Entonces, Ya, María, estamos perdiendo un poco de conexión. nos saludamos, le digo las películas y me dice, no, ay, me las he dejado, no las tengo. Entonces, faltaban 5 minutos para la cita con Fellini, ¿no? Y entonces yo estaba desesperado, ¿no? Fíjate, entonces dije, pues mira, vamos a verle y ya veremos lo que pasa. Subimos al piso, tocamos el timbre, abre Fellini y, ¿sabes? En estos momentos tienes que ser muy directo, ¿no? Porque si Ya, María, me temo que estamos perdiendo a momentos la conexión. ¿Cuál sería tu personaje en el mundo de la literatura? Bueno, hay un escritor francés que es Luis Aragón, que es un escritor extraordinario, poeta, y que ha hecho un libro que es una maravilla sobre Matisse, que se llama Matisse Novela, Matisse, y es de esos escritores enormes casi del XIX y gran parte del siglo XX, ¿no? Y la verdad es que a mí me encanta la literatura francesa de finales del XIX y también gran parte de la literatura latinoamericana y española, por supuesto, pero yo sí diría Luis Aragón. Aragón es un gran escritor. Y pintura, solamente decirnos el nombre, pintura, un pintor, una pintora o escultor. Bueno, es un tópico hablar de Picasso, pero claro, quieras o no, Picasso es Picasso y sí, claro, Pablo Picasso, por supuesto. Vamos a la parte del estudio, que yo le quería dedicar un rato. Todavía tenemos, no mucho, pero tenemos un cuartito de hora para dialogar. El visitar a Joan Miró y su estudio te marcó totalmente. Conseguiste que él te recibiera en su estudio y él, esta fascinación por el artista en su estudio, eh, parece que fue inmediata o tú en ese momento vistes realmente, además de la relación con Miró y de lo fascinado que estabas, vistes que ahí había un proyecto de futuro, que te ibas a dedicar a eso. Sí, la verdad es que me impactó tanto este espacio que diseñó José Luis Sert, ¿no? El estudio de Miró es una joya arquitectónica, ¿no? Y al entrar en este estudio, a ver los objetos, a ver los cuadros y todo, pensé dos cosas. Primero pensé, ¿se puede
se puede crear de esta forma, de una forma tan libre y tan alegre y tan magnífica, ¿no? Esto fue realmente, vi con Miró, que era muy mayor, un hombre que era totalmente libre, que eso es extraordinario. Al final todos intentamos llegar a una libertad de pensamiento y de movimiento en la que a veces tardamos mucho en conseguirlo, ¿no? Y luego me fijé en el estudio, en los objetos, y pensé, es verdad que lo pensé enseguida, pensé hacer fotos en los estudios como si fuese un laboratorio mental. Es decir, que yo estoy convencido que un estudio es el autorretrato del pintor o del escultor, y cada objeto te lleva a una pista para entrar en su obra, ¿no? Y claro, fíjate, empezar con Miró, al final, la primera vez en mi vida que entré en un estudio fue en el estudio de Miró. Entonces, no estaba mal para empezar, ¿no? Y después esto yo lo pensé muchísimo y empecé a interesarme por los artistas españoles exiliados en París, que formaban parte de la Escuela de París. Eran gente como Antoni Clavé, como Baltasar Lobo, como Apel Fenosa, como Joaquín Peinado, como Xavier Valls, el padre de Manuel Valls, y bueno, muchos, ¿no? Y ahí empecé ya digamos, como una crónica de los estudios, pero a partir de fotografías no muy espectaculares, sino realmente explorar el espacio como espacio mental. Dices que en esta entrada en los estudios, ¿no? Cuando vas a hacer un reportaje, el retrato de un artista, te sube la adrenalina, tu mirada se multiplica y todo se convierte en fotografía. ¿Cómo trabajas cuando llegas al estudio de alguien? A veces es algo bastante breve, ¿no? Claro, a mí la brevedad me interesa muchísimo. Yo creo que un fotógrafo tiene que trabajar de forma rápida, que saber colocarse y tiene que fijarse enseguida en un elemento. Puede ser cualquier elemento, pero a partir de este elemento todo se construye. Es decir, que muchas veces, por ejemplo, tú te paseas en la calle y ves algo que te fijas en algo. Si te fijas en algo, es que allí hay una fotografía. Es realmente... Después hay que captar la fotografía, porque las fotografías, yo tengo la teoría que se esconden, no les gusta ser fotografiadas las fotografías, ¿no? Entonces es un juego entre cómo te fijas en algo, cómo lo vas a fijar con la cámara y cómo vas a intentar explicar un proceso, explicar un momento. Al final, la fugacidad de la fotografía es lo que define la fotografía. Pero es verdad que a mí me gusta mucho trabajar de forma muy rápida. Por ejemplo, en un retrato, con que, claro, hay una cierta timidez de parte del retratado y del retratista. Hay que ir muy rápido, porque si fastidias a la gente ya pierdes un poco toda la magia, ¿no? Y este momento de tensión durante el que el retratado y el retratista se sienten muy incómodos, pues allí son momentos muy buenos para la fotografía. Yo lo vivo así, de todas formas. Es algo... Y habitualmente una sesión para un retrato no dura más que 5 o 6 minutos. Ya lo mencionabas, ¿no? Que todos estos casi 40 años, ¿no? De trabajo en los talleres, que llamas el taller como espacio mental de los artistas. A veces es curioso, en tus declaraciones le quitas toda la importancia, dices que no hay una tesis ahí, y realmente sí que hay, yo creo que una historia muy potente, muy intelectual, además de formal. Eh, una cosa, dices que no te gusta escribir porque eres muy perezoso, pero yo creo que esta historia la tendrías que contar tú. Sí, pero bueno, es que yo siempre he pensado que con la fotografía podías contar muchas cosas, ¿no? La verdad es que eh, el problema es que, qué vemos, qué miramos
cómo lo vemos y cómo lo miramos, ¿no? Fíjate que quizás el confinamiento habrá aprendido a mucha gente a disfrutar del silencio y a mirar un árbol, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en esa época donde hay tantas imágenes y no sé, todo el mundo tiene mucha prisa, todo, bueno, yo creo que el silencio, el tiempo y mira, ahora te estoy hablando y veo la sombra de un palmeral sobre una pared aquí, ¿no? Y es magnífico, es como una pintura. Es decir, que te fijas en esto y la fotografía te ayuda a contar. Al final las fotografías son las palabras de lo que llevamos dentro, ¿no? Y no es muy sencillo al final. La fotografía, yo creo que no hay tesis. A mí no me gusta la fotografía demasiado demostrativa, ¿no? Me gustan, volviendo a Paul Strand, Paul Strand sabía, cuando ves un retrato de Paul Strand, que sea un campesino mexicano o que sea el retrato de Georges Braque, el pintor, ¿no? Lo retrata igual, es decir, que la dignidad de esas personas la ves inmediatamente y esto es fenomenal. A mí me parece que en esto sí que la fotografía llega a veces a ser mágica, ¿no? Porque al final, ¿qué pasa? Con un retrato son tres momentos que comparten tres personas. El retratado, el retratista y el que mira la foto. Es decir, que ¿por qué un retrato a veces tiene tan impacto, ¿no? A veces abres una revista y te paras en un retrato. Esto lo ha conseguido el fotógrafo y lo ha conseguido también el retratado que ha dado un momento suyo y es un momento mágico entre varias personas. Y luego pues toda la historia que puede imaginar el que está mirando la foto también es parte de la incógnita, igual que un texto, ¿no? Un texto, un escritor da un texto para leer y el lector pues interpreta como otra cosa o lo vive de otra forma. Yo siempre he pensado que la fotografía es el medio el más moderno que existe hoy en día, es el único medio capaz de parar el tiempo, ¿no? Que es fundamental. Esto no lo hace ni el cine, ni la pintura, ni la literatura. Y la fotografía, por eso, hay gente que se siente muy incómoda con la fotografía, porque es algo, no es un robo, pero es un momento que jamás se reproducirá. Y esto tiene algo que ver con la muerte y con la desaparición y con el tiempo que pasa y que nunca volverá, ¿no? Pero es magnífico jugar con esto. Muy bien. Ya Mari, te ha salido muy bien de no querer escribir sobre eso, pero me ha encantado tu argumentario. Tenemos 5 minutos, desgraciadamente tenemos solo 5 minutos para Miquel Barceló. Imagínate si nos oyera 5 minutos para él, porque hay bastantes preguntas, ¿vale? Miquel ¿Vale? Barceló lo conoces en el 85, te lo presenta Miguel Ángel Campano. Has viajado 4 veces a sus refugios en África, sus talleres, has recorrido muchísimos de sus proyectos y has generado lo que dices que es una especie de novela en imágenes de toda esta relación. Además del libro, que yo quería hablar, pero lo dejaremos, de Barceló, ¿dónde crees que está esta sintonía especial, esta sincronización que de alguna manera tenéis los dos? ¿Dónde está la clave de... Uh-huh. Bueno, Miquel para mí es la metáfora del artista. Es decir, con Miquel he intentado, fíjate, quizás sea vanidoso decir esto, pero nunca en la historia del arte se ha seguido de forma fotográfica un artista desde su juventud hasta el final de su vida, ¿no? Es decir, yo esto lo tenía clarísimo cuando conocí a Miquel en París en el 85. Me impactó igual descubrir el estudio de Miquel que el estudio de Joan Miró. Pensé realmente, estoy ante un pintor excepcional. Era esta energía de Miquel, ese amor a la pintura, esa forma de tirarse al ruedo, ¿no? Cuando es realmente excepcional. Entonces yo pensé
quizás tengo aquí la oportunidad con que tenemos más o menos, yo soy un poco mayor que Miquel, pero tenemos más o menos la misma edad y pensé enseguida, intentaré seguirle durante muchos años para contar no solo los estudios, sino la forma en la que Miquel pinta. Es decir, por ejemplo, el primer viaje que hicimos en África, en Gao, pues yo retraté todo el paisaje que rodeaba a Miquel, porque es muy importante. Miquel, como muchos pintores, se nutre de todo lo que está a su entorno, ¿no? Y Miquel tiene esa facultad de llegar en un lugar, instalarse en una habitación de una casa y al cabo de un día ya es un estudio de Miquel Barceló. Es decir, que tiene tanta energía, tanta tanto poder de tirarse al ruedo, ¿no? Tanta valentía, que es algo muy fascinante para un fotógrafo. Y claro, para mí era la metáfora no solo de la pintura, sino también de España, porque también Miquel ha salido de España, no hizo el exilio como lo hicieron los de la generación anterior, ¿no? Pero y vino a París porque lo decidió y esto a mí me pareció muy interesante, a partir de su historia y de la mía, pues contar este recorrido en imágenes. Pero, claro, algunas personas cuando ven ese trabajo solo se quedan en el aspecto documental. Claro que es documental, pero también es un fotoensayo a largo plazo. Yo lo defino y quiero que se vea así, ¿no? Es realmente una propuesta fotográfica sobre un hombre, un intelectual y un gran pintor que está trabajando. Pues la última que te puedo proponer y nos pasamos a las preguntas. ¿Podemos hablar de tu próximo proyecto con Miquel Barceló? Sí, tenemos fíjate, volvemos a los objetos, ¿no? Con Miquel resulta que desde el 85 he hecho muchas fotos de los objetos que están en sus estudios. Muchos de los estudios ya han desaparecido. Y claro, Miquel también es un enamorado de los libros, bibliófilo, es coleccionista de objetos y estamos imaginando un libro que sería los objetos y el bestiario de Miquel Barceló, porque claro, el mundo animal en la obra de Miquel es fundamental, ¿no? Y entonces estamos trabajando en ello. He avanzado bastante, pero aún nos queda para ir más adelante. Jean-Marie, si te parece, nos pasamos a las preguntas que nos han hecho. Sophie Kohler pregunta cómo evalúa la influencia sobre su vida el estar tan cerca de los grandes artistas y de la creación artística. Bueno, para mí ha sido y sigue siendo la mejor universidad. Es decir, que los pintores o los escultores tienen un sentido del espacio, de la vida también, que es muy impresionante. Y, por ejemplo, fíjate lo que puede ser hablar, conversar con Miquel sobre la pintura, ¿no? Miquel es un hombre muy culto, no solo sobre la pintura, es que lo ha leído casi todo. Y cuando hablas con Miquel de un pintor, hace poco hablamos, por ejemplo, de Monet, del pintor Monet, Claude Monet, y Miquel, bueno, aunque te guste Monet, pues tras haber hablado con él, aún te gusta mucho más Monet, ¿no? Porque como todos los pintores te dan no unas llaves, sino que te hablan del punto de vista digamos, como un cocinero que te hablaría de cocina, ¿no? Es muy interesante y claro, aprendes cada día, yo aprendo cada día y soy un enamorado de la pintura y de los pintores. Carlos Pericás pregunta ¿qué personaje se le ha resistido a la hora de ser retratado? Entiendo resistir como la acción de no quitarse la máscara o caparazón y dejarse llevar. Y otra, si puede ser conciso, nos pregunta qué personaje de la historia le hubiera gustado retratar. Bueno, el personaje de la historia, Pablo Picasso, sin duda, sin duda. A veces he soñado que estaba haciendo fotos a Picasso y cuando me despertaba
me daba cuenta que estaba viendo las fotos de David Douglas Duncan en Bovenargue, en la California, ¿no? Este libro que bueno, me ha acompañado siempre y esto, ¿no? Y la otra pregunta, perdona, ¿cuál era la primera? ¿Qué se te había resistido que no se había Ah, dejado realmente? resistido quizás no sea la palabra, pero por ejemplo, en el caso de Mauricio Cattelan, el Ajá. artista italiano, ¿no? Recuerdo que íbamos a Nueva York con una amiga periodista para Madame Figaro y claro, Mauricio Cattelan tenía la fama a veces de no presentarse a las entrevistas, sino que mandaba un doble suyo, ¿no? Entonces, pensamos en el avión que le pediríamos a Mauricio Cattelan su DNI. Y al llegar le pedimos su DNI y le hice una foto con su DNI. Y luego, a la hora de hacerle otro retrato, pues no se estaba quieto, no se quedaba quieto, era muy, bueno, es Mauricio Cattelan, ¿no? Y me tiró la lengua. Y claro, era una forma también de lo que decía esta pregunta, es decir, la máscara, el juego, todo lo que es, digamos, una parte de teatro que algunos no tienen, pero algunos se dedican a ello, ¿no? Y Mauricio Cattelan es realmente un provocador y es parte de su personalidad. Álvaro Borovio pregunta, ¿piensas que ha cambiado mucho el mundo de la fotografía y en qué medida se pueden rescatar ciertos modos creativos? Bueno, yo creo que ha cambiado mucho, primero porque no puedes publicar de la misma forma que hemos podido publicar la gente de mi generación, pero fíjate, yo por ejemplo, hablando del digital, cuando llegó el digital, yo me resistí bastante, no porque era antimoderno, sino porque me daba miedo. Todo lo que es técnico siempre no me ha caído bien nunca, ¿no? Pero me doy cuenta hoy, desde que uso el digital, que claro, si tienes experiencia del analógico y tienes un ojo, el digital te permite, es maravilloso, ¿no? Trabajar con digital. Y sobre todo, toda la parte que aún es más importante, la postproducción. Es decir, cuando estábamos en el laboratorio revelando fotos, pues hoy lo que hacíamos con los líquidos y con la ampliadora, pues lo hacemos con ordenador y claro, se controla muy bien. Y hoy, por ejemplo, se pueden sacar copias de fotografías de una calidad excepcional, excepcional. Yo, por ejemplo, toda esa locura que está con el vintage me parece una tontería, porque el vintage, muchos vintage los fotógrafos no lo consideraban como una copia definitiva. Eran copias de trabajo, ¿no? Y no eran, muchos fotógrafos no consideraban que era una copia para mostrar. Y claro, en esto se ha puesto el mercado y ya está. Nos han entrado un montón de preguntas en el directo, Jean-Marie. Siento que se nos haya echado el tiempo encima. Nos quedan todavía unos 7 minutos. Majal Zamora pregunta, ¿buscas el Vale. silencio en tus fotografías? Sí, yo creo que es el silencio y el misterio. Eh, las fotos que más me fascinan son las fotos donde hay un misterio y tú piensas, pero ¿cómo ha podido este fotógrafo ver esto, ¿no? Y cómo lo ha solucionado también. Y también una forma poética. Es decir, a mí, por ejemplo, hablábamos de Paul Strand, pero otro fotógrafo que llegó a un punto poético excepcional es Manuel Álvarez Bravo, ¿no? Por ejemplo. Hay la forma de las fotos de México o de Oaxaca de Álvarez Bravo son fuera de series, es algo... Y no puedes definir por qué, porque además es muy sencillo, son momentos, a veces nos paseamos, vemos cosas que no retratamos, pero te quedan en la mente, ¿no? Ves, es como en literatura, por ejemplo, acabo de leer un libro extraordinario de Olivier Rollin, que es un escritor francés, que se llama Exterior Mundo, donde él ha compilado, ha recogido sus cuadernos y, por ejemplo, te habla de
hace 30 años estuvo sentado en una terraza de un bar en un país lejano y se fijó en la persona que estaba sirviendo en el bar, ¿no? Y esto es poca cosa, pero te lo cuentan de una forma tan profunda que lo ves al mismo tiempo. Y la fotografía es igual, es algo, son momentos fugaces. Todos hemos visto un pájaro volar y tenemos la imagen grabada. Y la fotografía es esto, al final. Y claro, el Eh, silencio es muy importante. Jordi Struck pregunta, ¿te influye tu estado de ánimo en la realización de tu trabajo, de un retrato? ¿Te podrías abstraer de un mal día y realizar un retrato magnífico? Bueno, la verdad es que cuando a la hora de trabajar tienes que olvidarte de ti del todo. Es decir, que yo, por ejemplo, nunca he cambiado objeto o he movido algo en un lugar donde tenía que hacer un retrato o hacer fotos, ¿no? Pero tienes que olvidar tu ego primero, que es muy importante. Tienes que adaptarte, tienes que ser paciente y tienes que ser muy humilde, ser muy humilde. La verdad es que hay unas fotos tan brutales, ves, detrás de cada foto ves el fotógrafo, ves el hombre o la mujer que ha hecho la foto, se ve. Y a veces hay cosas que, bueno, me parecen un poco violentas, ¿no? Porque la violencia, por ejemplo, yo creo que una foto de violencia no para la violencia, sino al contrario. Una foto de violencia llama otra foto más violenta, porque al final, digamos que no, pero a mucha gente le fascina el hecho de la violencia, ¿no? El aspecto voyeur de la gente es muy importante, aunque se niegue a esto, pero es verdad. Y tú lo has evitado siempre. Antonia María Perelló dice, nos pregunta si recuerdas la exposición Barcelona en la antigua Casa de la Caritat de Barcelona. Sí, sí, sí. Y bueno, fue un momento, fue la primera gran exposición de Miquel en la Casa de la Caridad y allí había cuadros que yo había visto pintar y fue un momento extraordinario. Es verdad que fue la primera gran exposición en Barcelona de Miquel. Estuvimos juntos allí. Pues a ver si conseguimos un par de preguntas más en 3 minutos. El de Jordi ¿Vale? Struck puede preguntar, no, era la misma pregunta de antes, disculpa. Romy Querol pregunta, ¿crees que la inmediatez de las fotos que se hacen con el smartphone ha dejado de lado la calidad de las imágenes? Bueno, depende del ojo y del fotógrafo. Si le das fíjate, cuando existía el Polaroid, los fotógrafos, los buenos fotógrafos han hecho Polaroids que son magníficos. Lo que pasa es que eh, la fotografía es fotografía, es decir, que con un fotógrafo bueno, con un teléfono, hace fotos buenas. Y claro, una persona que nunca o que no lo interesa en la fotografía, pues captará imágenes, pero igual no son fotografías. Y fíjate que es muy importante la terminología, porque hoy casi ya no se usa la palabra fotografía, se usa imágenes. Y yo soy de un poco cascarrabias en este tema. Me parece muy importante nombrar fotografía lo que es fotografía y imágenes lo que son imágenes, pero fotografía es muy importante. Al igual que no es, yo nunca digo, hablando de mi trabajo, nunca hablo de obra, sino de trabajo y de fotografías. María, Y no me considero... disculpa, para ¿Perdón? que no se corte, nos despedimos ahora mismo, pero si quieres Vale, continuar con cualquiera de los comentarios, puedes seguir. Te agradezco enormemente esta conversación y la seguiremos en Coletánea pronto. estupendo. Pues gracias a vosotros y aquí estamos cuando queráis, ¿eh? Un abrazo fuerte. Mucha suerte. Un abrazo. Igualmente, chao, chao.